Eres diferente a todos ellos, me dijo el millonario. Y yo no soy más que una madre limpiadora de ventanas. Pero lo que él no veía era la mujer detrás del jalador, los guantes manchados, la espalda adolorida y un corazón magullado por años de trabajo invisible. Nunca me ven, no de verdad. Quizá tú estás trabajando para alguien que nunca te da las gracias, o limpiando mientras todos los demás duermen. Dime, ¿desde dónde estás mirando y qué hora es ahora? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Soy Elena Martínez, de 53 años, y cada mañana, antes de que amanezca sobre el horizonte de la Ciudad de México, me pongo mis botas de piel agrietada y me recojo el pelo entrecano bajo una gorra de béisbol descolorida. El olor a cloro y detergente se me pega a la ropa como una segunda piel. Mi aliento crea pequeñas nubes en el frío punzante, mientras subo la escalera fuera de esos relucientes rascacielos del Paseo de la Reforma. Edificios que se estiran hacia el cielo, pero mantienen sus cimientos firmemente plantados en el mundo del dinero y el poder. Torres de vidrio y acero. Ese es mi universo. Limpio huellas dactilares y la mugre de la ciudad de ventanas que reflejan rostros a los que no pertenezco. Ejecutivos con trajes de miles de pesos, abogados que sujetan maletines que valen más que mi renta mensual, mujeres con tacones de diseñador que pasan a mi lado haciendo clic, clic, como si yo fuera parte del mobiliario del edificio. A través de esos cristales impecables, veo salas de conferencias donde millones de pesos cambian de manos con un apretón, donde los portafolios de criptomonedas brillan en las pantallas, donde los tratos crean fortunas mientras yo gano 180 pesos la hora haciendo su mundo transparente. Esa mañana en particular, mi teléfono vibró en mi cadera. Un mensaje de doña Lucha, la vecina que cuida a mi hija Sofía, de 8 años. Disculpa, Elena. Emergencia con mi mamá. Hoy no puedo quedarme con Sofía. El corazón se me cayó como plomo en el lago de Chapultepec. Sin niñera, no había trabajo al día siguiente. Sin trabajo, no había quincena. Y mañana era la noche en que don Ricardo Moncada me había invitado a esa cena de caridad en el Gran Hotel Ciudad de México. Una oportunidad para escapar de la mugre y la invisibilidad por una noche. Tal vez sentir que importaba para alguien. Pero la realidad siempre muerde más fuerte que el viento de diciembre en la capital. Me quedé suspendida en mi escalera, atrapada entre el vidrio brillante y el cielo gris de noviembre, invisible para el mundo adinerado que limpiaba, olvidada por mis propios sueños. Sofía pasaría otro día en el departamento de la vecina, viendo caricaturas mientras yo fregaba la vista de otras personas. Don Ricardo. Él era dueño del penthouse en la Torre Mayor donde yo había trabajado durante 3 años. 58 años, cabello plateado siempre perfectamente peinado. Manos que nunca habían conocido los callos o las quemaduras químicas. Su cartera de inversión incluía acciones tecnológicas multimillonarias, una colección diversificada que iba desde acciones de primera línea hasta las modernas tenencias de criptomonedas que fluctuaban salvajemente, pero que siempre parecían aterrizar a su favor. Había hecho su fortuna en el desarrollo inmobiliario, convirtiendo barrios de la ciudad en ruinas en condominios de lujo que gente como yo nunca podría pagar. Pero a diferencia de los demás, él me miraba cuando hablaba, no a través de mí, no más allá de mí, sino a mí. Elena, me decía, tienes algo que ellos no tienen. Autenticidad, corazón. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había negociado tratos de miles de millones, pero cuando me hablaba a mí, se suavizaba en algo que nunca había escuchado de empleadores antes. Respeto. Hace 3 semanas, mientras yo limpiaba los ventanales de piso a techo en su sala, me observó trabajar desde su sillón de piel. El sol de la tarde entraba a raudales por el cristal, volviendo todo dorado, excepto mi reflejo. Una mujer pequeña y cansada con un uniforme descolorido. «¿Sabes lo que me encanta de ti, Elena?», dijo de repente. «Eres diferente a todos ellos. Mis socios de negocios, mi exesposa, incluso mis propios hijos, todos quieren algo de mí. Dinero, contactos, un pedazo de mis bienes. Pero tú solo quieres hacer bien tu trabajo». Me detuve a mitad de la pasada, el corazón golpeándome contra las costillas. «Solo hago mi chamba, don Ricardo. Llámame Ricardo», dijo.
Y es más que un trabajo. Pones atención. Cuando limpias estas ventanas, no solo las dejas claras, sino que haces que este lugar se sienta como un hogar. ¿Sabes lo raro que es eso? No supe qué responder. En mi mundo, la amabilidad de los empleadores generalmente venía con una trampa, un costo oculto que pagaría más tarde. Pero sus palabras se sintieron diferentes. Se sintieron genuinas. Fue entonces cuando me invitó a la gala de caridad. Es para la alfabetización infantil, me explicó. Servirán cena, habrá baile. Me gustaría que vinieras como mi invitada. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se ocupó de ti, Elena? La pregunta me golpeó como un impacto físico. ¿Cuándo fue la última vez? No podía recordarlo. Tal vez nunca, pero la vida tiene una forma de aplastar la esperanza antes de que pueda florecer por completo. Entre esa invitación y la gala, mi mundo comenzó a desmoronarse de formas pequeñas y devastadoras que los ricos nunca tienen que soportar. Mi casero en la colonia Roma Sur me subió la renta 2,000 pesos, precios de mercado. Se encogió de hombros, como si mis 15 años sin faltar a un pago no significaran nada. Mi coche se descompuso. La transmisión murió con un último y costoso temblor. La cotización de la reparación era más de lo que ganaba en un mes. Sofía necesitaba zapatos nuevos, los viejos sostenidos con cinta adhesiva y pura fe. La niñera que la cuidaba mientras yo trabajaba por las noches encontró un trabajo mejor pagado. Cada crisis se sentía como otro peso agregado a una balanza que ya se inclinaba peligrosamente. Comencé a tomar turnos extra, limpiando edificios de oficinas hasta medianoche, y luego comenzando mi ruta regular antes del amanecer. Mis manos se agrietaron y sangraron por la constante exposición a los químicos. Mi espalda me dolía tan profundamente que algunas mañanas tenía que rodar fuera de la cama porque sentarme dolía demasiado. Sofía se dio cuenta. «Mamá, ¿por qué tienes las manos siempre rojas?», preguntó una tarde, sus pequeños dedos trazando las llagas en mis palmas. «No es nada, mija», mentí, retirando mis manos. «Solo por la chamba». Pero no era nada. Lo era todo. Era el precio de ser invisible, de limpiar el desorden de personas que ganaban en un día más de lo que yo ganaba en un año. Era el costo de criar sola a una hija mientras trabajaba en empleos que me dejaban demasiado agotada para ayudarla con la tarea, demasiado pobre para comprar los libros que necesitaba para la escuela. La noche antes de la gala de caridad, me paré en mi diminuta recámara, mirando el único vestido que poseía que no era un uniforme. Poliéster negro, comprado en un tianguis hace 3 años para la boda de mi prima. Tenía una pequeña mancha en la manga que nunca había podido quitar por completo. Mis zapatos estaban rayados, mi bolso se estaba desarmando y no me había cortado el pelo en 6 meses. ¿Cómo podía pararme junto a Ricardo Moncada, un hombre cuyo patrimonio neto se medía en millones, cuya cartera de inversión incluía activos que yo ni siquiera podía pronunciar? ¿Cómo podía fingir que pertenecía a un mundo donde la subasta de caridad recaudaría más dinero en una noche del que yo vería en toda mi vida? Lo llamé esa noche. Mis manos temblaban mientras marcaba su número privado. «Ricardo, soy Elena. Yo no puedo ir mañana por la noche, lo siento». Hubo una larga pausa. «¿Qué pasa?» «Todo», quise decir. «Toda mi vida está mal». En cambio dije, «No es apropiado. Soy su señora de la limpieza. Debería llevar a alguien de su mundo». «Mi mundo», repitió en voz baja. «¿Sabes cómo es mi mundo, Elena? Está lleno de gente que me sonríe en la cara y calcula mi patrimonio a mis espaldas. Son cenas de negocios donde cada conversación es realmente sobre dinero. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere? ¿Quién está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo? Son exesposas que lucharon por mis bienes en la corte de divorcio como sopilotes carroñeros». Su voz se suavizó. «¿Crees que me importa lo apropiado? Me importa lo real. Eres la persona más real que he conocido en años». Pero lo real no pagaba los zapatos de Sofía. Lo real no arreglaba mi coche ni calmaba a mi casero. Lo real era solo otro lujo que no podía permitirme. No fui a la gala. En cambio, trabajé un doble turno limpiando un edificio de oficinas en el centro, mi vestido colgando sin usar en mi armario como un sueño que había sido tonto entretener.
El lunes siguiente, cuando llegué a la Torre Mayor para mi turno regular, todo se sintió diferente. Ricardo estaba allí, pero no me miró a los ojos. Me habló formalmente, profesionalmente. Asegúrese de que las ventanas no tengan rayas. Y el servicio de limpieza se saltó algunas manchas en la cocina. La calidez se había ido. La idea de que yo podría ser diferente, especial, digna de su atención, murió tan rápido como había nacido. Pero peor que perder su atención fue lo que vino después. La lenta y machacante maquinaria de un mundo que aplasta a gente como yo comenzó a girar. Empezó con cosas pequeñas. Mi pago llegó tarde. Error de nómina, dijeron. Luego fue examinado de maneras que nunca antes había sido. Esta ventana tiene manchas de agua. El piso no parece estar bien trapeado. ¿Está usando la solución de limpieza correcta? Yo había estado haciendo el mismo trabajo de la misma manera durante 3 años. Nada había cambiado, excepto la opinión de Ricardo sobre mí. Y de alguna manera, ese cambio se extendió por toda la administración del edificio como una piedra arrojada a un estanque. El supervisor del edificio, un hombre delgado llamado señor Velasco que apenas había reconocido mi existencia antes, de repente se convirtió en mi crítico constante. Señora Martínez, necesito hablar con usted sobre su desempeño. Estábamos parados en el pasillo estéril del nivel de servicio del edificio, las luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas como insectos atrapados. Las paredes de concreto estaban pintadas de amarillo institucional, el color de los lugares olvidados donde trabajaba la gente olvidada. «¿Ha habido quejas?», dijo Velasco sin mirarme a los ojos. «¿Qué tipo de quejas?» «Quejas generales, problemas de calidad, preocupaciones sobre profesionalismo». Preocupaciones sobre profesionalismo. La frase me hizo encoger el estómago. He trabajado aquí durante 3 años sin ningún problema. Bueno, hay problemas ahora. Me entregó un papel. Esto es una advertencia formal. Cualquier otro problema y tendremos que rescindir su contrato. Leí la advertencia con manos que temblaban a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Las quejas eran vagas, imposibles de defender. Atención inadecuada al detalle. Comportamiento poco profesional con los residentes. Incumplimiento de los estándares del edificio. Esa última me dolió más. Incumplimiento de los estándares. Como si mi valor pudiera medirse por el brillo de una ventana o la ausencia de polvo en un zócalo. Yo sabía de qué se trataba realmente esto. Ricardo Moncada había decidido que me había extralimitado, presumido demasiado, olvidado mi lugar. Y ahora su disgusto se estaba filtrando por la jerarquía del edificio como veneno en un pozo. Pero yo necesitaba este trabajo. Sofía necesitaba que yo conservara este trabajo. Así que me tragué mi orgullo como una píldora amarga y asentí. Entiendo. No volverá a pasar. Asegúrese de que así sea, dijo Velasco, ya dándose la vuelta. Ah, ¿y señora Martínez? Su puesto será cambiado a medio tiempo. Recortes de presupuesto. Medio tiempo. La mitad de las horas, la mitad del sueldo. Pero las mismas cuentas que cubrir. Quería gritar, exigir una explicación, defenderme. En cambio, susurré. ¿Cuándo empieza eso? La próxima semana. Caminé a casa por las calles de la Ciudad de México esa tarde de noviembre, sintiéndome como si estuviera desapareciendo, volviéndome translúcida mientras las luces de la ciudad brillaban a través de mí. El peso familiar de mis suministros de limpieza se sintió más pesado con cada paso. Mi reflejo en los escaparates parecía fantasmal, insustancial. Sofía me esperaba en el departamento de la vecina, su tarea extendida sobre la mesa de la cocina de Doña Rosa. Levantó la vista cuando entré, sus ojos de 8 años ya aprendiendo a leer el agotamiento en mi rostro. «¿Mamá? ¿Estás bien?» Sonreí por ella, como siempre lo hacía. Como las madres aprenden a hacer cuando el mundo las está aplastando, pero sus hijos necesitan creer en la seguridad. Estoy bien, mija. Solo cansada. Pero esa noche, después de que Sofía se durmió en nuestra estrecha cama, me senté en la mesa de mi cocina con mi calculadora y una pila de cuentas. Renta, servicios, despensa, pago del coche, niñera, útiles escolares. Los números me miraban como acusadores, cada uno representando otra forma en que estaba fallando.
El trabajo de medio tiempo en la Torre Mayor no sería suficiente. Tendría que encontrar otro trabajo, tal vez 2 trabajos más. Tendría que trabajar noches y fines de semana, perderme más de la infancia de Sofía, estirarme más que papel de China hasta que finalmente me rompiera por completo. Pensé en Ricardo Moncada en su penthouse, probablemente revisando su cartera de acciones o verificando sus inversiones en criptomonedas. Su mundo sin cambios por mi ausencia. ¿Sabía él lo que me había costado su frialdad? ¿Le importaba? A la mañana siguiente, fui a trabajar decidida a ser invisible de nuevo, a recordar mi lugar y quedarme en él. Llegué temprano, antes del amanecer, y comencé a limpiar con precisión mecánica. Cada ventana impecable, cada superficie reluciente, cada esquina libre de polvo. Pero la invisibilidad, aprendí, era un lujo que ya no me permitirían. La cuñada de Ricardo, Mónica Moncada, vivía en el segundo penthouse del edificio. Yo había limpiado para ella ocasionalmente a lo largo de los años. Era exigente, pero no cruel. El tipo de mujer rica que notaba la suciedad, pero no a la persona que la limpiaba. Ese martes por la mañana, ella me estaba esperando cuando llegué a su piso. «Elena, ¿verdad?», dijo. Su voz con el tono particular que usa la gente rica cuando está a punto de dar malas noticias mientras finge ser amable. «Sí, señora. Quería hablar con usted sobre algo bastante delicado». Mónica estaba en sus 50, perfectamente conservada de la manera que el dinero hace posible. Ropa de diseñador, corte de pelo caro, piel que nunca había visto un día de trabajo manual. Ha habido cierta preocupación sobre su relación con mi cuñado. Mi estómago se hundió. «No entiendo». «Oh, creo que sí». Su sonrisa era afilada como un vidrio roto. «Ricardo es un hombre rico, Elena. Muy rico. Solo su cartera de inversión vale más de lo que la mayoría de la gente ve en toda una vida. Y desafortunadamente, eso lo convierte en un objetivo para individuos oportunistas». La palabra se cernió en el aire entre nosotras como una bofetada. «Oportunista». «Señora Moncada, yo nunca...». «No la estoy acusando de nada específico», interrumpió suavemente. «Simplemente estoy señalando que las apariencias importan. Ricardo ha pasado por un divorcio difícil. Su exesposa se llevó la mitad de sus bienes, incluidas algunas tenencias de criptomonedas muy valiosas. Él está vulnerable en este momento, susceptible a personas que podrían querer aprovecharse de su naturaleza generosa». Cada palabra fue elegida cuidadosamente, entregada con precisión. Me estaba llamando cazafortunas sin decirlo, pintándome como una depredadora al acecho de un multimillonario herido. «Entiendo que fue invitada a un evento social», continuó. «Eso es inapropiado. Envía el mensaje equivocado. La gente podría hacerse ideas sobre sus intenciones». «Mis intenciones son hacer mi trabajo», dije en voz baja. «Por supuesto que lo son». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Y estoy segura de que usted es muy buena en su trabajo. Pero mantengamos las cosas profesionales, ¿le parece? Odiaría que hubiera malentendidos que pudieran afectar su empleo». La amenaza era clara. «Mantente en tu carril o pierdes tu trabajo». Asentí, mi garganta demasiado apretada para hablar. Me dio una palmadita en el brazo con un gesto que podría haber parecido amable para un observador, pero que se sintió como una declaración de propiedad. Sabía que lo entendería. Parece una mujer sensata. Sensata. Otra palabra que en realidad significaba otra cosa. Las mujeres sensatas sabían cuál era su lugar. Las mujeres sensatas no soñaban más allá de su posición. Las mujeres sensatas aceptaban las obras y las llamaban bendiciones. El resto de esa semana transcurrió en un borrón de trabajo mecánico y cuidadosa invisibilidad. Limpié ventanas, trapeé pisos y vacié botes de basura mientras las palabras de Mónica resonaban en mi cabeza. Oportunista, inapropiado, vulnerable. Pero la peor parte no fue la acusación, fue la semilla de duda que plantó. ¿Realmente Ricardo había visto algo especial en mí? ¿O lo había imaginado? ¿Había sido genuina su amabilidad? ¿O Mónica tenía razón? ¿Era yo solo otra señora de la limpieza que había malinterpretado la decencia humana básica como algo más? El viernes por la tarde, estaba trabajando en las ventanas del área común
cuando escuché una conversación entre dos residentes esperando el ascensor. No me notaron. Yo era parte del mobiliario del edificio, tan invisible como las cámaras de seguridad o los extintores. ¿Escuchaste lo de Ricardo Moncada y su señora de la limpieza?, preguntó una mujer. No, ¿qué pasó? Mónica dijo que tuvo que hablar con ella. Aparentemente la mujer estaba teniendo ideas que superaban su posición. ¿Te imaginas? Un millonario de 60 años y una... Bajó la voz, pero no lo suficiente. Una mujer de la limpieza morena que ni siquiera tiene estudios. Yo no soy indígena ni migrante, soy de aquí, nacida en la capital, pero para ellas no importaba. La piel morena y un cubeta me convertían en cualquier estereotipo conveniente. ¡Qué horror!, respondió la segunda mujer. Esta gente no tiene vergüenza. Ven signos de pesos y piensan que pueden simplemente... Dios, es repugnante. Mónica lo manejó bien, sin embargo. La puso de vuelta donde pertenece. De vuelta donde pertenezco. En túneles de servicio y cuartos de limpieza. En los espacios entre sus vidas reales. Visible solo cuando algo necesita ser limpiado, arreglado o removido. Esa noche, senté a Sofía en la mesa de nuestra cocina. Estaba trabajando en una hoja de matemáticas, su lengua asomando ligeramente por la concentración, como lo hacía desde que era pequeña. «Mija», dije suavemente, «¿cómo te sentirías si nos mudáramos a otro lugar?» Ella levantó la vista, el lápiz suspendido sobre su papel. ¿Como a un departamento diferente? Tal vez a otra ciudad, empezar de nuevo en otro sitio. Sofía estuvo callada por un largo momento, considerando. A sus 8 años, ya estaba aprendiendo que la vida era incierta, que a veces había que desarraigar todo y empezar de nuevo. ¿Tendríamos que dejar a Doña Rosa?, preguntó finalmente. Doña Rosa, nuestra vecina que cuidaba a Sofía cuando yo trabajaba hasta tarde, que hacía arroz y frijoles extra, y siempre insistía en que nos uniéramos a su familia para la cena, que nos trataba como parientes, no como casos de caridad. Sí, tendríamos que dejarla, pero haríamos nuevos amigos. ¿Y mi escuela? ¿Irías a una nueva escuela? Sofía asintió lentamente, procesando la magnitud del cambio que yo sugería. ¿Estás triste, mamá? La pregunta me golpeó inesperadamente. Los niños lo ven todo, incluso cuando creemos que lo estamos escondiendo bien. A veces estoy triste, admití, pero no cuando estoy contigo. Entonces no tenemos que mudarnos. No me importa si estás triste a veces. Todos se ponen tristes. La simple sabiduría de una niña de 8 años. Todos se ponen tristes. Como si la tristeza fuera solo el clima, algo que pasaba, pero no definía el paisaje. Pero algunas tristezas, estaba aprendiendo, tallaban cañones permanentes en tu corazón. El lunes siguiente trajo noticias que se sintieron como el último clavo en un ataúd que ni siquiera sabía que se estaba construyendo a mi alrededor. Velasco me llamó a su oficina. Un espacio estrecho en el sótano del edificio que olía a productos de limpieza industriales y sueños rotos. Señora Martínez, necesitamos discutir su futuro con la compañía. Futuro. Eso era optimista. Ha habido quejas adicionales sobre la calidad de su trabajo, continuó, barajando papeles que sospechaba estaban en blanco. Y algunos residentes han expresado preocupaciones sobre su profesionalismo. Profesionalismo de nuevo. La crítica comodín que significaba lo que ellos necesitaran que significara. Me gustaría saber específicamente qué he hecho mal para poder corregirlo, dije. Velasco parecía incómodo. No es una sola cosa. Es un patrón general de problemas de actitud. ¿Qué tipo de problemas de actitud? Mire, señora Martínez, estoy tratando de ayudarla aquí. La compañía está dispuesta a ofrecerle una indemnización, pago de 2 semanas y una referencia positiva para futuros empleos. Todo lo que tiene que hacer es presentar su renuncia. Una indemnización. Me querían fuera, pero querían que me fuera voluntariamente para no arriesgarse a reclamos de compensación por desempleo o demandas por despido injustificado. ¿Y si no renuncio? La expresión de Velasco se endureció. Entonces tendremos que seguir documentando problemas de rendimiento hasta que tengamos motivos para el despido. Eso podría llevar semanas o meses.
y no puedo garantizar qué tipo de referencia obtendría después de ese proceso. El mensaje era claro: vete ahora con algo, o quédate y piérdelo todo. Pensé en la tarea de matemáticas de Sofía, en la renta que vencía en 2 semanas, en el pago del coche y las cuentas del supermercado, y todas las pequeñas necesidades que sumaban la supervivencia. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto. Tómese el fin de semana. Hágamelo saber el lunes. Ese fin de semana se estiró para siempre. Caminé por el bosque de Chapultepec con Sofía, viendo a las familias jugar en equipos de juegos que yo no podía pagar para reemplazar si se rompían. Cociné comidas sencillas y ayudé con la tarea, y fingí que mi mundo no se estaba derrumbando. El domingo por la noche, Sofía se durmió temprano, agotada por un día en el lago. Me senté sola en nuestra pequeña sala, rodeada de muebles de segunda mano y decoraciones de tienda de ofertas, tratando de imaginar nuestro futuro. Sin el trabajo de la Torre Mayor, tendría que encontrar trabajo en otro lugar. Pero Mónica Moncada había dejado claro que mi reputación en ese edificio, y probablemente en otros similares, estaba dañada. Las noticias viajaban rápido en el pequeño mundo de los rascacielos de lujo de la Ciudad de México. Una llamada telefónica de un administrador de edificios a otro sería suficiente para cerrar puertas antes de que yo supiera que existían. Podría buscar trabajo fuera de la industria de la limpieza, pero ¿para qué más estaba calificada? No tengo título universitario, ni capacitación técnica, ni conexiones con trabajos del mundo empresarial que pagaran salarios dignos. La verdad se posó sobre mí como nieve, fría e inevitable. Estaba atrapada. Entonces sonó mi teléfono. El número era familiar, la línea privada de Ricardo Moncada. Lo miré fijamente, mi corazón martilleando. Después de 2 semanas de silencio, ¿por qué llamaba ahora? Contesté al cuarto timbre. ¿Hola? Elena, soy Ricardo. Espero no estar llamando demasiado tarde. Su voz sonaba diferente. Cansada, tal vez. Insegura de una manera que nunca antes le había escuchado. Está bien, dije con cuidado. Quería disculparme por cómo han estado las cosas últimamente. Sé que la administración del edificio ha sido difícil. Qué palabra tan suave para lo que se sintió como un asesinato de carácter. No me di cuenta de que Velasco le estaba causando problemas hasta que hablé con otros residentes, continuó. Mónica mencionó que también había hablado con usted. Ah, así que sabía de las amenazas de su cuñada. Ella estaba protegiendo su reputación, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Mi reputación. Soltó una risa corta y amarga. ¿Sabes cuánto vale mi reputación, Elena? En el mundo de los negocios, absolutamente todo. En el mundo real, el mundo donde la gente importa más que las carteras, absolutamente nada. No supe cómo responder a eso. Cometí un error, dijo finalmente. Dejé que las opiniones de otras personas importaran más que mi propio juicio. Dejé que me convencieran de que invitarte a ese evento de caridad era inapropiado, que pasar tiempo contigo enviaba el mensaje equivocado. Tal vez sí envió el mensaje equivocado. Ah, ¿qué mensaje fue ese? Que me vio como algo más que su señora de la limpieza. Hubo una larga pausa. ¿Y si lo hice? La pregunta pendió entre nosotros, cargada de posibilidades que me aterrorizaban. Don Ricardo, vivimos en mundos diferentes. Su patrimonio neto es probablemente más de lo que todo mi barrio ha visto en conjunto. Usted invierte en criptomonedas que ni siquiera entiendo. Toma decisiones de negocios que afectan miles de empleos. Yo limpio ventanas por 180 pesos la hora, y me preocupo por si puedo comprar zapatos nuevos para mi hija. El dinero no lo es todo, Elena. Es fácil decir eso cuando lo tienes. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. Tienes razón. He sido rico durante tanto tiempo que olvidé lo que es preocuparse por la supervivencia básica. Pero recuerdo lo que se sintió ser desestimado, ser juzgado por personas que pensaban que me conocían sin ver realmente quién era yo. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba construyendo mi primer negocio. Tenía 25 años, trabajaba 16 horas al día, usaba el mismo traje en cada reunión porque era el único decente que tenía.
Los desarrolladores inmobiliarios establecidos me veían como un advenedizo, un don nadie que no merecía su atención. Hablaban por encima de mí en las reuniones, me excluían de los tratos, dejaban claro que no pertenecía a su mundo. Intenté imaginar a Ricardo Moncada como un joven empresario con dificultades, pero era difícil. La riqueza tenía una forma de borrar las historias de las personas, haciendo que su estado actual pareciera inevitable y permanente. ¿Qué cambió?, pregunté. Hice dinero, suficiente dinero para que tuvieran que tomarme en serio, quisieran o no. Me dije a mí mismo que el éxito era la mejor venganza, que demostrar que estaban equivocados importaba más que demostrar que yo tenía razón. ¿Funcionó? Por un tiempo, pero eventualmente te das cuenta de que el respeto basado en el miedo no es realmente respeto en absoluto, y el dinero que te compra la entrada a habitaciones donde no eres deseado, en realidad no te compra pertenencia. Sus palabras quedaron en el aire, y por un momento sentí algo que no esperaba: simpatía por un millonario. Elena, dijo finalmente, me gustaría verte de nuevo. No como tu empleador, no como alguien que firma tu cheque, solo como Ricardo y Elena, dos personas que disfrutaron de su compañía. No creo que eso sea posible. ¿Por qué no? Porque personas como su cuñada siempre me verán como una cazafortunas oportunista. Porque personas como Velasco siempre encontrarán formas de castigarme por olvidar mi lugar. Porque no importa cómo me vea usted, el mundo siempre verá a una señora de la limpieza que tuvo ideas por encima de su posición. Entonces tal vez necesitemos encontrar un mundo diferente. La sugerencia fue tan simple e imposible que me dejó sin aliento. Tengo una hija, dije finalmente. Lo sé. Sofía, ¿verdad? ¿8 años? El hecho de que recordara su nombre, se hubiera molestado en aprenderlo, significó más para mí de lo que quería admitir. Ella es toda mi vida, Ricardo. Cualquier decisión que tome tiene que ser buena para ella, no solo para mí. Entiendo. Pero Elena, ¿no merece ella ver a su madre ser tratada con respeto? ¿No merece crecer sabiendo que su valor no está determinado por los prejuicios de otras personas? La pregunta me golpeó como un impacto físico porque era exactamente lo que había estado pensando, pero no me había atrevido a expresar. Piénsalo, dijo suavemente. Eso es todo lo que te pido. Piensa en lo que quieres, no en lo que otras personas creen que deberías querer. Después de que colgó, me senté en mi sala oscura durante horas, sus palabras resonando en mi cabeza. ¿Qué quería yo? Había pasado tanto tiempo desde que alguien me había hecho esa pregunta, tanto tiempo desde que me había permitido considerarla seriamente. Quería que Sofía tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Quería dejar de disculparme por ocupar espacio en el mundo. Quería ser vista como una persona completa, no solo como una función. Quería importarle a alguien, que mis opiniones fueran valoradas, mis sentimientos considerados. Pero querer y tener eran cosas completamente diferentes. El lunes por la mañana llegó con el típico gris de noviembre de la capital, el tipo de día que hace que todo se vea deslavado y sin vida. Me vestí con cuidado, eligiendo mi uniforme más limpio, asegurándome de que mi pelo estuviera pulcro debajo de mi gorra. Si este iba a ser mi último día en la Torre Mayor, quería irme con la dignidad intacta. Velasco me estaba esperando en su oficina, la carta de renuncia ya preparada para mi firma. ¿Ha tomado su decisión, señora Martínez? Miré el papel. Mi nombre escrito en fuente oficial debajo de palabras que pondrían fin a mi empleo. Arriba estaba la oferta de indemnización. 2 semanas de sueldo que nos comprarían a Sofía y a mí un poco de tiempo para descubrir qué vendría después. Antes de firmar esto, dije lentamente, tengo una pregunta. Velasco parecía impaciente. ¿Qué tipo de pregunta? Las quejas sobre mi trabajo. ¿Eran reales o solo estaba buscando razones para deshacerse de mí? Su rostro se enrojeció ligeramente. No sé lo que está insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy preguntando directamente. En 3 años de trabajar aquí, nunca tuve una sola queja. Luego, de repente, en el lapso de 2 semanas, soy una empleada problemática. ¿Qué cambió? Velasco se movió en su asiento, su incomodidad obvia. Su desempeño cambió. No, no cambió.
Lo que cambió fue que alguien decidió que yo había cruzado una línea invisible, y a usted se le ordenó encontrar una manera de hacerme desaparecer en silencio. Señora Martínez, creo que está siendo paranoica. ¿Lo soy? Me levanté, dejando la carta de renuncia sin firmar en su escritorio. ¿Sabe qué? He cambiado de opinión. No voy a renunciar. Los ojos de Velasco se abrieron. Esa no es una decisión prudente. El proceso de revisión de rendimiento puede ser muy desagradable. Más desagradable que ser obligada a dejar un trabajo que he hecho bien durante 3 años porque a alguien no le gusta la idea de que su inquilino rico me trate como a un ser humano. Lo dudo. Salí de su oficina antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo, pero mis pasos firmes. Se sintió como saltar de un acantilado, pero por primera vez en semanas, sentí que estaba eligiendo mi propia dirección para la caída. El resto de ese día pasó en una extraña burbuja de hiperconciencia. Cada tarea se sintió significativa, cada interacción cargada de posibles consecuencias. Limpié ventanas con especial cuidado, sabiendo que Velasco estaría buscando cualquier excusa para criticar. Mantuve la vista baja y la boca cerrada, interpretando el papel de la trabajadora invisible mientras internamente me preparaba para la guerra. Pero la guerra, cuando llegó, comenzó desde una dirección inesperada. Esa tarde, mientras limpiaba el área común en el piso de Ricardo, escuché una conversación telefónica que lo cambió todo. Ricardo estaba en el pasillo, su teléfono celular pegado a la oreja, su voz portando la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones multimillonarias. No, no me interesan tus preocupaciones sobre mi vida personal, estaba diciendo. Mis decisiones de inversión se basan en la investigación de mercado, no en chismes familiares. ¿Qué quieres decir con relación inapropiada? Mónica, me importa un comino lo que piense la junta directiva del edificio. Intenté alejarme, para darle privacidad, pero me vio y me hizo un gesto para que me quedara. Déjame ser muy claro, continuó, su voz volviéndose más fría. Elena Martínez es una de las personas más profesionales y trabajadoras de este edificio. Si tú o cualquier otra persona tiene un problema con cómo elijo pasar mi tiempo o con quién elijo pasarlo, ese es tu problema, no el mío. No, no seguiré discutiendo esto. Colgó y me miró con una expresión que no pude descifrar. Siento que tuvieras que escuchar eso, dijo. Está bien, entiendo la posición en la que lo pone esto. ¿Lo entiendes? Porque no estoy seguro de que lo hagas. Se acercó, bajando la voz. Elena. He pasado toda mi vida adulta construyendo riqueza y estatus. Mi patrimonio neto está en cientos de millones. Poseo propiedades en 3 estados. Tengo carteras de inversión diversificadas que incluyen de todo, desde acciones tradicionales hasta criptomonedas de vanguardia. Empleo a más de 200 personas en mis diversos negocios. Asentí, sin estar segura de a dónde se dirigía esto. ¿Y sabes lo que me ha dado todo eso? Una exesposa que me vio como una mercancía para ser dividida en la corte de divorcio. Hijos que me llaman 2 veces al año, una vez en mi cumpleaños, una vez en Navidad, y pasan la mayor parte de esas conversaciones pidiendo dinero. Socios de negocios que me sonríen en la cara y calculan mi patrimonio a mis espaldas. Su voz se suavizó. Luego te conocí a ti. Una mujer que limpia mis ventanas y ve manchas que yo pasé por alto. ¿Qué pregunta sobre mi día? Y realmente escucha la respuesta. Que me trae café cuando estoy trabajando hasta tarde y no espera nada a cambio excepto decencia humana básica. Ricardo, déjame terminar, por favor. Se pasó una mano por su cabello plateado. Por primera vez en años, me encontré esperando los lunes por la mañana porque tú estarías aquí. No porque quisieras algo de mí, sino porque me viste como una persona con la que valía la pena hablar. Las palabras pendieron entre nosotros, honestas y vulnerables de una manera que me apretó el pecho. Pero esto no puede funcionar, dije en voz baja. Ya ves lo que está pasando. Su familia está molesta. La administración del edificio me está echando. La gente está hablando. Y no puedo permitirme perder mi trabajo por lo que sea esto. ¿Qué pasaría si no tuvieras que preocuparte por perder tu trabajo? ¿Qué quiere decir? Quiero decir, ¿qué pasaría si te ofreciera algo diferente? No solo otro puesto de limpieza, sino un trabajo real, un trabajo que utilice tu inteligencia, tu juicio, tus habilidades con la gente.
Lo miré fijamente, tratando de procesar lo que sugería. Necesito a alguien que me ayude a administrar mis asuntos personales, continuó. Programar citas, coordinar con contratistas en mis propiedades, manejar la correspondencia, gestionar mi personal doméstico. No es un trabajo glamuroso, pero paga bien y viene con respeto. ¿Me está ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una oportunidad. 45,000 pesos al mes para empezar, seguro de gastos médicos mayores, 2 semanas de vacaciones pagadas. Y Elena, si decidimos explorar lo que sea que esté sucediendo entre nosotros, sería entre dos adultos que trabajan juntos como iguales, no entre un empleador y su señora de la limpieza. 45,000 pesos. Más del doble de lo que ganaba ahora. Suficiente para mudarnos Sofía y yo de la Roma Sur, tal vez a un lugar con un pequeño balcón donde pudiera cultivar hierbas y jitomates. Suficiente para comprarle ropa nueva sin calcular el costo de cada artículo. Suficiente para respirar. ¿Por qué? Pregunté. Porque te lo mereces. Porque Sofía merece tener una madre valorada por su mente, no solo por su capacidad para hacer que las ventanas brillen, y porque estoy cansado de dejar que la visión limitada de otras personas dicte cómo vivo mi vida. Esa noche llamé al trabajo de limpieza nocturno para reportarme enferma, y llevé a Sofía a comer pizza a su lugar favorito en la colonia Narvarte. Mientras atacaba una rebanada más grande que su cara, intenté imaginar cómo explicarle esta oportunidad. «Mija», dije con cuidado, «¿cómo te sentirías si mamá consiguiera un trabajo nuevo?» Ella levantó la vista, el queso estirándose entre su boca y la rebanada de pizza. ¿Pagarían más dinero? Sí, pagarían más dinero. ¿Serías más feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué te hace pensar que no soy feliz ahora? Sofía se encogió de hombros, de repente pareciendo mayor de sus 8 años. Lloras a veces cuando crees que estoy durmiendo, y tus manos siempre te duelen, y te quedas muy callada cuando llegan las cuentas. Los niños lo ven todo. Absorben el estrés que sus padres intentan ocultar. Llevan el peso de las preocupaciones adultas en sus pequeños hombros. Si este nuevo trabajo me hiciera más feliz, ¿sería bueno? Pregunté. Sí, dijo de inmediato. Pero mamá, ¿el trabajo nuevo te dejaría cenar conmigo más a menudo? La pregunta me rompió el corazón porque era tan simple y tan complicada al mismo tiempo. El tiempo de calidad con mi hija no debería ser un lujo, pero en mi mundo se había convertido exactamente en eso. Sí, mija, creo que sí. Entonces deberías aceptarlo. De la boca de los niños. Pero esa noche, acostada en nuestra estrecha cama mientras Sofía dormía a mi lado, las dudas se colaron como el viento invernal de la capital a través de viejas ventanas. ¿Estaba cometiendo el mismo error que innumerables mujeres habían cometido antes que yo? ¿Confundir el interés profesional de un jefe con la atracción personal? ¿Me estaba preparando para una caída que sería aún más devastadora que mi situación actual? ¿Y qué pasa con los susurros que me seguirían? ¿Las suposiciones que la gente haría sobre cómo me había ganado realmente esta oportunidad? Pensé en las palabras de Mónica Moncada, individuos oportunistas. ¿Aceptar este trabajo le daría la razón? El martes por la mañana, llegué a la Torre Mayor 15 minutos antes, con mi mente decidida. Encontré a Velasco en su oficina, la carta de renuncia sin firmar todavía en su escritorio donde la había dejado. Señora Martínez, dijo fríamente, confío en que ha reconsiderado su posición. De hecho, lo he hecho. Me senté frente a él, con la espalda recta. Le estoy dando mi aviso de 2 semanas, pero no porque usted quiera, sino porque he encontrado un mejor empleo en otro lugar. La expresión de Velasco cambió de petulancia a confusión. Ya veo. ¿Puedo preguntar dónde trabajará? Para don Ricardo Moncada, como su asistente personal. El color se drenó del rostro de Velasco. En la jerarquía de la administración de edificios, antagonizar a un propietario de penthouse era un suicidio profesional. Ya veo, dijo lentamente. Bueno, espero que sea muy profesional en su nuevo puesto. Tengo la intención de serlo, respondí. Tan profesional como lo he sido durante los últimos 3 años como su personal de limpieza. Me levanté para irme. Luego me di la vuelta. Ah,
¿Y, señor Velasco? Es posible que quiera revisar las políticas antirrepresalias del edificio, en caso de que futuros empleados se encuentren en situaciones similares. Salir de esa oficina del sótano se sintió como emerger de la clandestinidad a la luz del sol. Por primera vez en meses, no tenía miedo del futuro. Mi primer día como asistente personal de Ricardo Moncada fue aterrador y emocionante a partes iguales. En lugar de llegar antes del amanecer con un cubo de artículos de limpieza, llegué a las 9 de la mañana con una computadora portátil nueva y vistiendo el atuendo más bonito que tenía, un vestido azul marino que Sofía me había ayudado a elegir de la sección de ofertas en el Palacio de Hierro. La oficina de Ricardo estaba en el piso superior de su penthouse, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Las mismas ventanas que había limpiado cientos de veces, pero ahora estaba sentada detrás de un escritorio de caoba en lugar de colgar afuera en una escalera. «Tu primera tarea», dijo Ricardo, instalándose en la silla frente a mi escritorio, «es ayudarme a coordinar la renovación de una propiedad que acabo de comprar en la Colonia Condesa. Los contratistas necesitan programación, los permisos necesitan seguimiento, y el diseñador de interiores tiene aproximadamente 1.000.000 de preguntas detalladas». Me entregó una gruesa carpeta llena de planos arquitectónicos, cotizaciones de contratistas y correspondencia. Los números me hicieron girar la cabeza. Un presupuesto de renovación de 4 millones de pesos para una casa que había costado 10 millones comprar. Esto es más dinero del que he visto en mi vida. Dije honestamente. Son solo números en papel hasta que se haga el trabajo, respondió Ricardo. Lo que importa es asegurarse de que todos se comuniquen de manera efectiva y se cumplan los plazos. Eres buena con la gente, Elena. Averiguarás el resto. Durante las siguientes semanas, me dediqué a aprender todo lo que pude sobre los intereses comerciales de Ricardo. Su cartera de bienes raíces incluía propiedades comerciales en todo el país, desarrollos residenciales en suburbios en crecimiento y condominios de lujo en el centro de la Ciudad de México. Sus cuentas de inversión tenían activos diversificados que iban desde acciones de primera línea hasta fondos de mercados emergentes, y una cartera sustancial de criptomonedas que fluctuaba salvajemente, pero que había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. La riqueza era casi incomprensible para alguien que había pasado años contando centavos. Pero lo que más me llamó la atención fue lo duro que trabajaba Ricardo para administrarlo todo. Se levantaba a las 5:30 de la mañana, leyendo informes financieros y análisis de mercado. Pasaba horas en conferencias telefónicas con asesores de inversión, administradores de propiedades y socios de negocios. El dinero no se mantenía solo. Requería atención constante y toma de decisiones estratégicas. Nunca me di cuenta de lo complicado que era ser rico, le dije una tarde después de una llamada particularmente difícil con un contratista que estaba retrasado y por encima del presupuesto. Ricardo se rió. El dinero no resuelve problemas, solo cambia los problemas que tienes. En lugar de preocuparte por pagar la renta, te preocupas por los impuestos a la propiedad y los seguros, y si tus inquilinos están manteniendo tu inversión. En lugar de elegir entre comprar despensa o arreglar tu coche, estás decidiendo si reinvertir dividendos o diversificar en mercados internacionales. Esos suenan como mejores problemas para tener. Lo son. Estuvo de acuerdo. Pero siguen siendo problemas. Y el dinero no puede comprar las cosas que realmente importan. Confianza, lealtad, afecto genuino. Si acaso, hace que esas cosas sean más difíciles de encontrar, porque nunca sabes si la gente te quiere por ti mismo o por tu patrimonio neto. La conversación se quedó conmigo porque explicaba algo que me había estado preguntando. A pesar de su riqueza y éxito, Ricardo a menudo parecía solo. Su teléfono rara vez sonaba con llamadas sociales. Trabajaba la mayoría de los fines de semana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque tenía poco más que hacer. Sus hijos vivían en otras ciudades y llamaban solo cuando necesitaban algo. Su divorcio había sido amargo, dejándolo cínico sobre las relaciones románticas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? Le pregunté una noche mientras terminábamos de revisar los informes de inversión trimestrales. El año pasado,
Una semana en Aspen con algunos socios de negocios. Pasamos todo el tiempo hablando de las condiciones del mercado y posibles adquisiciones. Eso no son vacaciones, es un viaje de trabajo en un lugar agradable. Levantó la vista de su computadora. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste vacaciones? La pregunta me tomó por sorpresa porque la respuesta era vergonzosa. Nunca he tomado unas vacaciones de verdad. Tal vez paseos de un día al lago con Sofía, pero nunca algo que requiriera un hotel o boletos de avión. Entonces ambos estamos atrasados. La idea de unas vacaciones, ir a algún lugar solo por placer, alojarse en un hotel, comer comidas que no tenía que cocinar o limpiar, parecía tan extraña como un viaje espacial. Pero a medida que pasaban las semanas y me instalaba en mi nuevo rol, las cosas imposibles comenzaron a sentirse meramente improbables. Mi sueldo se depositaba electrónicamente cada 2 semanas, y la primera vez que revisé mi saldo bancario y vi más de unos pocos miles de pesos, me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos. El segundo mes, pude mudarnos Sofía y yo a un departamento de 2 recámaras en la colonia Narvarte, completo con un pequeño balcón donde podía cultivar hierbas. «Mamá, ¿puedo tener mi propio cuarto?», preguntó Sofía cuando visitamos el nuevo lugar. «Sí, mija, tu propio cuarto con una ventana que recibe el sol de la mañana». Esa noche, se durmió agarrando el contrato de arrendamiento como si fuera una carta de un parque de diversiones. Pero el cambio más grande no fue financiero, fue emocional. Por primera vez en mi vida adulta, me desperté con ganas de ir a trabajar. Ricardo me trataba como una socia en la gestión de sus asuntos, pidiendo mis opiniones y confiando en mi juicio. Cuando los contratistas intentaban inflar las cotizaciones, yo presionaba. Cuando los asesores de inversión llamaban con oportunidades que sonaban demasiado arriesgadas, yo hacía las preguntas que Ricardo podría no pensar en hacer. «Tienes buenos instintos», me dijo después de que negocié con éxito un mejor trato con una empresa de administración de propiedades. «Ves cosas que otras personas pasan por alto». «He tenido que hacerlo», respondí. «Cuando eres invisible durante el tiempo suficiente, aprendes a prestar atención a todo porque nadie te va a explicar las cosas 2 veces. Nunca fuiste invisible para mí». La forma en que lo dijo hizo que algo revoloteara en mi pecho, un sentimiento que me había entrenado para no reconocer. Pero se hacía más difícil ignorar la creciente conexión entre nosotros, la forma en que las conversaciones se prolongaban más de lo necesario, la forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención. La tensión finalmente se rompió en una tarde nevada de jueves en enero. Habíamos estado trabajando hasta tarde, preparando documentos para un cierre de propiedad a la mañana siguiente, cuando la computadora de Ricardo falló y perdimos 1 hora de trabajo. «Maldición», murmuró recostándose en su silla. «Lo siento, Elena. Sé que quieres ir a casa con Sofía. Está bien. Se está quedando a dormir en casa de su amiga esta noche. Tenemos tiempo para rehacerlo. Aún así, este es el tipo de cosas que me hacen desear saber más sobre tecnología. O tener un hijo que pudiera venir a arreglar estas cosas en lugar de llamar 2 veces al año para pedir dinero». La amargura en su voz era inusual. Ricardo rara vez se quejaba de su situación familiar, pero el estrés del día parecía haber desgastado su habitual reserva diplomática. «¿Los extraña?», pregunté en voz baja. «¿Extrañar a quién?». «A sus hijos». Estuvo callado por un largo momento, mirando la nieve caer más allá de sus ventanas. «Extraño la idea de ellos, la relación que pensé que tendríamos cuando eran pequeños, pero la verdad es que nunca hemos sido cercanos. Estaba tan concentrado en construir riqueza para mantenerlos que me olvidé de estar presente para ellos. No es demasiado tarde para cambiar eso. ¿No lo es? Mi hija tiene 31 años y vive en California. Tiene un doctorado en psicología y una práctica privada exitosa. Mi hijo tiene 28 y trabaja para una empresa de tecnología en Texas. Ambos son adultos realizados e independientes que han dejado claro que no necesitan un padre, solo cheques periódicos de un pariente rico. El dolor en su voz era tan crudo que quise acercarme y tocar su mano, ofrecer algo de consuelo. En cambio dije, tal vez no están llamando porque no creen que usted quiera saber de ellos. ¿Qué quieres decir? Tal vez su relación se ha vuelto transaccional porque esa es la única forma en que les enseñó a conectarse con usted.
El dinero fue la forma en que usted mostró amor. Así que el dinero se convirtió en la forma en que ellos piden amor. Ricardo me miró con sorpresa. ¿Cuándo te convertiste en terapeuta familiar? Cuando me convertí en madre. Aprendes a prestar atención a lo que los niños realmente necesitan en comparación con lo que dicen que necesitan. Sofía me pide juguetes, pero lo que realmente quiere es tiempo y atención. Tal vez sus hijos pidan dinero, pero lo que realmente quieren es saber que su padre piensa en ellos por razones que no tienen nada que ver con las finanzas. Entonces, ¿qué sugieres? Llámelos. No para preguntar cómo están o si necesitan algo, sino para contarles algo sobre su vida. Comparta un recuerdo, pida su consejo sobre algo no financiero. Déjeles que lo conozcan como persona en lugar de como una cuenta bancaria. Esa noche, Ricardo llamó a su hija en California. Pude escuchar su lado de la conversación desde mi escritorio, y fue incómodo al principio. Una charla trivial forzada sobre el clima y el trabajo. Pero gradualmente, su voz se calentó mientras le contaba sobre un libro que había estado leyendo. Le preguntaba sobre su jardín. Compartía un recuerdo de su infancia. La llamada duró 2 horas. Cuando colgó, sus ojos brillaban con lágrimas. «Está pensando en visitarme esta primavera», dijo en voz baja. «Quiere volver a ver la Ciudad de México. Tal vez traer a su novio para que me lo presente». «Eso es maravilloso». Dijo algo interesante. Dijo que siempre había pensado que yo estaba demasiado ocupado para querer hablar con ella sobre algo que no fuera importante. No se dio cuenta de que yo estaba esperando que ella llamara porque pensé que no quería ser molestada por su viejo. La falta de comunicación ocurre en las familias. Lo importante es que lo está arreglando ahora. Ricardo me miró con una expresión que me aceleró el corazón. ¿Sabes qué, Elena? Has mejorado mi vida de maneras que no tienen nada que ver con organizar mi horario o administrar contratistas. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que me has recordado lo que se siente hablar con alguien que se preocupa por mis respuestas. Alguien que escucha no porque sea su trabajo, sino porque realmente se preocupa por mí como persona. Las palabras pendieron entre nosotros, cargadas de implicación. Estábamos solos en su penthouse, la nieve cayendo afuera como una cortina que nos separaba del resto del mundo. La atracción que se había estado gestando durante meses de repente se sintió innegable. «Ricardo», dije suavemente, «tenemos que tener cuidado». «Lo sé, pero Elena, tengo 58 años. He estado casado y divorciado, construido y perdido relaciones, hecho y perdido millones de pesos. Sé lo que se siente la conexión genuina, y es rara. Lo que tenemos es raro». Se levantó y se movió alrededor del escritorio hasta que estuvo de pie junto a mi silla. «No quiero incomodarte, y no quiero poner en peligro tu trabajo o ponerte en una posición imposible, pero tampoco quiero fingir que no me importas». Lo miré. A este hombre que había pasado de ser mi empleador a mi defensor, a algo que tenía miedo de nombrar. «Usted también me importa, pero tengo miedo». «¿De qué?» «De que la gente diga que lo usé por su dinero. De que Sofía se encariñe con usted y luego pierda otra figura paterna. De que esto sea demasiado bueno para ser verdad y se desmorone como todo lo demás en mi vida. Todos esos son miedos válidos», dijo gentilmente. «Pero Elena, ¿qué pasa si no se desmorona? ¿Qué pasa si por una vez en tu vida algo bueno sucede y se mantiene bueno?» La posibilidad parecía demasiado peligrosa para considerarla, pero mientras estaba sentada allí mirando a Ricardo, realmente mirándolo, no como mi empleador o un cliente rico, sino como un hombre que me había mostrado amabilidad cuando había olvidado que la merecía, me di cuenta de que estaba cansada de tener miedo. «Está bien», dije en voz baja. «¿Está bien? ¿Qué?» «Está bien. Veamos qué pasa». Él sonrió entonces y se inclinó para besarme. Fue suave y tentativo, una pregunta en lugar de una declaración. Cuando le devolví el beso, se sintió como responder afirmativamente a un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. Pero incluso los cuentos de hadas tienen complicaciones, y el nuestro estaba a punto de volverse muy complicado, muy rápidamente. A la mañana siguiente, llamó la exesposa de Ricardo. Yo estaba en la cocina preparando café cuando sonó su teléfono. Contestó en su oficina, y pude escuchar su voz a través de la puerta cerrada. Primero sorprendido,
luego cauteloso, finalmente enojado. No, Patricia. No me interesa revisar nuestro acuerdo de propiedad, porque llevamos 3 años divorciados y he seguido con mi vida. Eso no es asunto tuyo. ¿Qué quieres decir con relación inapropiada? Mi sangre se congeló. De alguna manera, la noticia de Ricardo y yo había llegado a su exesposa, probablemente a través de Mónica Moncada o alguien más en la red de chismes del edificio. Me importa un comino lo que piense tu abogado, estaba diciendo Ricardo, elevando la voz. Nuestro acuerdo de divorcio no incluye una cláusula de moralidad. ¿Qué quieres decir con modificación de la pensión compensatoria? La conversación continuó durante otros 20 minutos, la voz de Ricardo volviéndose más fría y cortante con cada intercambio. Cuando finalmente colgó, yo estaba esperando en la puerta de su oficina. ¿Qué tan grave es?, pregunté. Quiere llevarme de nuevo a la corte. Alega que mi estilo de vida actual representa un cambio significativo en las circunstancias que debería afectar nuestro acuerdo financiero. ¿Qué significa eso? Significa que cree que puede obtener más dinero argumentando que estoy manteniendo financieramente a una novia, lo que supuestamente demuestra que tengo ingresos disponibles que no tenía cuando nos divorciamos. La lógica era retorcida, pero astuta. Si Ricardo estaba gastando dinero en mí, lo cual no estaba haciendo más allá de mi sueldo, su exesposa, Patricia, podría argumentar que él había estado ocultando activos durante sus procedimientos de divorcio o que su situación financiera había mejorado lo suficiente como para justificar pagos más altos de pensión compensatoria. Pero eso no es cierto. Usted no me está manteniendo financieramente más allá de mi trabajo, y esta relación apenas tiene 12 horas. La lógica no importa en el tribunal familiar, dijo Ricardo con gravedad. La percepción importa. Y si el abogado de Patricia puede pintarte como una señora de la limpieza cazafortunas que sedujo a un millonario vulnerable, tendrán una historia simpática para el juez. Las palabras me golpearon como un impacto físico. Señora de la limpieza cazafortunas. El estereotipo que más había temido, usado como arma por personas que no me conocían ni se preocupaban por la verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos algunas opciones. Puedo pelear con ella en la corte, lo cual será costoso y público y podría prolongarse durante años. Puedo negociar un aumento del acuerdo para que se retire, lo que esencialmente significa pagarle para que nos deje en paz. O podemos terminar esto antes de que realmente comience. Volver a ser empleador y empleada, no darle a Patricia nada que usar en mi contra, y esperar que retire la impugnación legal. La tercera opción se cernió en el aire como una sentencia de muerte. Después de años de ser invisible, finalmente había encontrado a alguien que me veía, me valoraba, se preocupaba por mí, y ahora teníamos que elegir entre nuestra relación y su seguridad financiera. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, pregunté en voz baja. Potencialmente millones. Mis pagos de pensión compensatoria a Patricia se basan en mi patrimonio neto en el momento de nuestro divorcio. Si ella puede probar que mis circunstancias han cambiado significativamente, lo que un mayor gasto en una novia sugeriría, podría reclamar el derecho a una compensación adicional. Millones de dólares. Suficiente dinero para financiar la Universidad de Sofía, asegurar mi jubilación, cambiar todo sobre nuestro futuro. Y yo era el obstáculo que impedía a Ricardo proteger esa riqueza. Deberíamos volver a ser empleador y empleada, dije, las palabras con sabor a veneno. Elena. No, escuche. No seré responsable de costarle millones de dólares. No seré la razón por la que pierda dinero ante una exesposa que está tratando de manipular el sistema. Y no haré que Sofía pase por el circo de una batalla judicial pública, donde su madre es pintada como una depredadora. ¿Qué pasa si digo que el dinero no me importa? Entonces diría que no está pensando con claridad. Ese dinero es importante para la herencia de sus hijos. Es importante para sus inversiones comerciales. Es importante para cada caridad que apoya y cada empleado al que le paga. No puede tirar millones de dólares por una relación que tal vez ni siquiera funcione. Ricardo me miró con algo cercano a la angustia. ¿Entonces eso es todo? ¿Vamos hacia atrás? Vamos hacia adelante, pero separados.
Usted mantiene su fortuna segura y yo construyo mi carrera con las habilidades que estoy aprendiendo aquí. Tal vez algún día, cuando los problemas legales se resuelvan y las aguas se calmen, podamos retomar esto. Pero no ahora. ¿Y si ese algún día nunca llega? No respondí porque no podía. La verdad era demasiado dolorosa para expresarla. Que ese algún día probablemente no llegaría. Que esta era probablemente nuestra única oportunidad. Y estábamos dejando que la codicia y el prejuicio de otras personas la destruyeran. Esa tarde, moví mi escritorio de vuelta a su posición original, creando distancia física entre Ricardo y yo. Hablamos formalmente, profesionalmente, ciñéndonos a temas de negocios. La calidez fácil que se había desarrollado entre nosotros se enfrió a una eficiencia educada. Fue agonizante. Peor que ser ignorada era esto. Ahora sabía lo que me estaba perdiendo. Sabía exactamente cómo se sentía la conexión en los momentos antes de que me la arrebataran. Pero justo cuando pensé que entendía cómo terminaría esta historia, la vida me lanzó una bola curva que lo cambió todo. 2 semanas después, Sofía regresó de la escuela con noticias que inicialmente parecían insignificantes, pero que resultarían ser la clave de todo nuestro futuro. «Mamá», dijo, dejando caer su mochila junto a la puerta de nuestro apartamento en la colonia Narvarte. «Estamos estudiando genealogía en estudios sociales. Todos tienen que investigar la historia de su familia y hacer una presentación. Eso suena interesante, mija. ¿Qué averiguaste?» «Bueno, sé que la familia de papá vino de Puerto Rico, pero no sé mucho sobre tu familia. Doña Rosa dijo que tu abuela solía contar historias sobre España, pero tú nunca hablas de esas cosas». Tenía razón. Nunca había hablado mucho sobre mi historia familiar porque la mayor parte era dolorosa, pobreza, abandono, secretos que parecían mejor dejarlos enterrados. Pero Sofía tenía 8 años y era curiosa, y merecía saber de dónde venía. Ese fin de semana visitamos a mi anciana tía Carmen en la colonia Doctores. Tía Carmen era la hermana de mi madre, una mujer de unos 70 años que nunca se había casado, pero había criado a la mitad de los niños del barrio a lo largo de las décadas. Su pequeño apartamento estaba lleno de fotografías, veladoras y el olor a guisado cocinándose en la estufa. «Mija», dijo jalando a Sofía a su regazo, «¿quieres saber sobre tu bisabuela Esperanza?» Ay, esa mujer sí tenía historias. Durante las siguientes 2 horas, tía Carmen relató cuentos sobre mi bisabuela, una mujer que había huido de España durante la Guerra Civil con nada más que determinación y una pequeña bolsa de piel que había cosido en su vestido. Ella era de una familia adinerada en Andalucía, explicó tía Carmen. Su padre era dueño de olivares y viñedos, tierra que había estado en la familia durante generaciones. Pero cuando llegó la guerra, lo perdieron todo, excepto lo que ella había escondido. «¿Qué escondió?», preguntó Sofía, con los ojos muy abiertos. «Joyas, oro, documentos que probaban la propiedad de bienes que algún día podrían recuperarse. Lo cosió todo en su ropa y lo trajo a América, planeando usarlo para reconstruir su vida». «¿Qué le pasó?». La expresión de tía Carmen se entristeció. «Murió cuando tu abuela tenía solo 15 años, antes de que pudiera decirle dónde estaba todo escondido. Tu abuela pasó años buscando en baúles y cajas viejas, pero nunca encontró nada. Siempre asumimos que los objetos de valor se vendieron hace mucho tiempo. Se perdieron o nunca existieron en primer lugar. ¿Pero crees que eran reales?». «Sé que eran reales. Antes de morir, Esperanza me dio esto». Tía Carmen desapareció en su recámara y regresó con una pequeña caja de madera. Dentro, envuelto en papel de seda descolorido, había un relicario de oro ornamentado. Dijo que era solo una pieza de lo que había salvado, que el resto estaba escondido en algún lugar seguro hasta que su familia pudiera reclamarlo. Pero murió tan de repente, un infarto a los 52 años, que nunca le dijo a nadie dónde. Sofía volteó el relicario en sus pequeñas manos, estudiando los intrincados grabados. «Es hermoso. Es tuyo ahora», dijo tía Carmen, «parte de tu herencia». Esa noche, después de que Sofía se acostó aferrándose al relicario de su tatarabuela, me senté en la mesa de mi cocina, pensando en historias y secretos, y el peso de la historia familiar. Por impulso,
Saqué mi computadora portátil y comencé a investigar refugiados de la Guerra Civil Española, registros de propiedad, historias familiares. Lo que encontré me aceleró el corazón. Durante la Guerra Civil Española, muchas familias adineradas habían ocultado bienes antes de huir del país. En las últimas décadas, el gobierno español había establecido programas para ayudar a los descendientes a recuperar propiedades familiares que habían sido incautadas o abandonadas. Con la documentación correcta, las familias podían reclamar tierras, edificios, incluso cuentas financieras que habían estado en fideicomiso durante generaciones. El proceso era complicado y requería una prueba exhaustiva de linaje, pero era posible. Y si mi bisabuela había sido tan rica como tía Carmen afirmaba, podría haber algo significativo que recuperar. Pasé los siguientes 3 días investigando registros de propiedad españoles, sitios web de genealogía y procedimientos legales para la recuperación de activos. Lo que descubrí fue asombroso. La familia Herrera, el apellido de soltera de mi bisabuela, había poseído propiedades sustanciales en la provincia de Córdoba. Según los registros que encontré a través de los Archivos Nacionales de España, la tierra había sido incautada por el gobierno republicano en 1936, pero nunca redistribuida oficialmente. Después de la muerte de Franco y el regreso de España a la democracia, la propiedad había estado en un limbo legal, esperando que los herederos legítimos presentaran reclamos. Con la ayuda de una abogada española que contacté en línea, una mujer llamada Isabel Moreno, que se especializaba en casos de recuperación de la guerra civil, supe que el patrimonio Herrera incluía no solo los olivares y viñedos originales, sino una casa de campo sustancial y varios edificios más pequeños. Las estimaciones actuales valoraban la propiedad en más de 2 millones de euros. 2 millones de euros. A los tipos de cambio actuales, casi 2,5 millones de dólares americanos. Me quedé mirando la pantalla de la computadora, leyendo la misma información una y otra vez, con miedo de creerlo. ¿Podría ser posible que yo, una mujer que había limpiado ventanas por salarios de supervivencia, fuera la heredera de una fortuna que había estado esperando en España durante 80 años? La abogada, Isabel Moreno, explicó el proceso en una videollamada que me mantuvo despierta hasta las 3 de la mañana. Necesitará proporcionar documentación exhaustiva, dijo desde su oficina en Madrid. Certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de defunción que se remonten a 4 generaciones, registros de la iglesia, documentos de inmigración, cualquier papel familiar que establezca la conexión entre usted y Esperanza Herrera. No tengo la mayoría de esas cosas. Mucha gente no las tiene, inicialmente. Pero estos documentos a menudo existen en lugares inesperados. Iglesias, archivos de inmigración, incluso viejas Biblias familiares. La clave es la persistencia. Y usted tiene una ventaja significativa. ¿Cuál es? El relicario que describió. Si es auténtico, si los grabados coinciden con los registros familiares que tenemos en archivo, podría servir como evidencia corroborativa importante de su conexión con la familia Herrera. Durante el mes siguiente, me lancé a la investigación genealógica con la misma intensidad que una vez había puesto en limpiar ventanas. Pasé fines de semana en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, buscando en registros de inmigración. Visité iglesias en la Colonia Doctores y la Colonia Roma Sur, buscando certificados de bautismo y registros de matrimonio. Llamé a parientes lejanos con los que nunca había hablado, preguntando sobre historias familiares y documentos antiguos. Lenta y minuciosamente, armé el rastro de papel de mi ascendencia. Los certificados de nacimiento de Puerto Rico condujeron a registros de inmigración de España. Los registros de la Iglesia confirmaron matrimonios y defunciones. Las historias familiares comenzaron a alinearse con los documentos oficiales. Y a pesar de todo, seguí trabajando para Ricardo, manteniendo la distancia profesional, mientras mi investigación secreta consumía cada momento libre. La ironía no se me escapó. Mientras su exesposa conspiraba para quitarle sus millones, yo estaba potencialmente sentada sobre millones propios. El avance vino de una fuente inesperada.
El padre Juan de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores había mencionado que muchas familias españolas habían dejado documentos en la iglesia para su custodia cuando emigraron. Por un capricho, le pregunté si revisaría su archivo en busca de cualquier registro de la familia Herrera. 3 días después, me llamó con noticias que me hicieron temblar las manos. «Elena, tienes que venir. Encontré algo que querrás ver». En el sótano de la iglesia, en un archivador que no se había abierto en décadas, el padre Juan había descubierto un sobre de Manila marcado como Familia Herrera, documentos importantes, 1940. Dentro estaban el certificado de nacimiento español original de mi bisabuela, el certificado de matrimonio de sus padres y, lo más importante, una carta escrita a mano por Esperanza a su hija, mi abuela, explicando todo lo que había escondido y cómo recuperarlo. «Mi querida hija», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que me he ido y estás buscando la verdad sobre nuestra familia. Rezo para que algún día, cuando España sea libre de nuevo, tú o tus hijos puedan reclamar lo que nos pertenece». La carta detallaba no solo la propiedad española, sino también una cuenta bancaria en Suiza donde Esperanza había depositado oro y joyas antes de abandonar Europa, números de cuenta, ubicaciones bancarias, instrucciones específicas para acceder a fondos que habían estado generando intereses durante casi 80 años. Con manos temblorosas, fotografié cada documento e inmediatamente se los envié a Isabel Moreno en España. Su respuesta llegó a las pocas horas. «Estos documentos son exactamente lo que necesitamos. Confío en que podemos proceder con su reclamo. Según la investigación preliminar, el valor combinado de la propiedad española y la cuenta suiza podría superar los 4 millones de euros. 4 millones de euros. Más de lo que la exesposa de Ricardo estaba tratando de sacarle. Más que suficiente para asegurar el futuro de Sofía, pagar su educación, asegurar que ninguna de las dos volvería a ser financieramente vulnerable. Pero más que el dinero, aunque el dinero cambiaba la vida, era la reivindicación. Yo no era una señora de la limpieza cazafortunas tratando de atrapar a un hombre rico. Yo era la heredera legítima de una fortuna que había estado esperando que la reclamara. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Ricardo con documentos que cambiarían nuestras vidas. «Necesito decirle algo», dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él levantó la vista de su computadora, su expresión cuidadosamente neutral. Habíamos estado manteniendo la distancia profesional durante semanas, nuestra conexión personal enterrada bajo capas de cautela legal. «¿Qué es?» «Estoy a punto de convertirme en una mujer muy rica». Extendí los documentos españoles sobre su escritorio. Certificados de nacimiento, registros de propiedad, estados de cuenta bancarios, la evaluación legal de Isabel Moreno. Mientras Ricardo leía todo, su expresión cambió de confusión a asombro y a algo cercano a la alegría. «Elena», dijo finalmente, «esto es increíble. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que puedo permitirme contratar abogados para luchar contra los reclamos de Patricia en su contra. Significa que puedo convertirme en su socia de negocios en lugar de su empleada. Significa que nadie podrá volver a sugerir que estoy con usted por su dinero, porque yo tengo mucho del mío». Ricardo se levantó y caminó alrededor de su escritorio hasta que estuvo parado directamente frente a mí. Por primera vez en semanas, extendió la mano y tomó las mías. «Significa que tenemos nuestra segunda oportunidad», dijo suavemente. «¿Estás segura de que la quieres? Una relación con una recién rica heredera española que viene con una hija de 8 años y una historia familiar complicada. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Esta vez, cuando me besó, me supo a libertad. Los procedimientos legales tardaron meses en resolverse, pero el resultado fue todo lo que habíamos esperado. Con la ayuda de Isabel Moreno, reclamé con éxito la propiedad de la familia Herrera en España. 2 millones de euros en tierras que habían estado esperando 80 años para que las encontrara. La cuenta bancaria suiza, completa con intereses acumulados y crecimiento de la inversión, arrojó otros 2.8 millones de euros. Cuando se completó el papeleo final y los fondos se transfirieron a mis cuentas en Estados Unidos, me senté en mi apartamento de la colonia Narvarte
mirando estados de cuenta bancarios que mostraban un patrimonio neto de casi $6 millones. Mamá, dijo Sofía acurrucada a mi lado en el sofá, ¿esto significa que ahora somos ricas? Sí, mija. Ahora somos ricas. ¿Significa esto que ya no tienes que trabajar? No, cariño. Todavía quiero trabajar, pero ahora puedo elegir qué tipo de trabajo hago porque quiero hacerlo, no porque tengo que hacerlo para sobrevivir. Y eso marcaba toda la diferencia. Ricardo y yo hicimos pública nuestra relación en una cena de caridad esa primavera. El mismo tipo de evento al que una vez me había sentido demasiado intimidada para asistir como su invitada. Esta vez, entré al salón del Gran Hotel Ciudad de México con un vestido de diseñador que había comprado sin mirar la etiqueta del precio, con la confianza que proviene de saber que tu valor no depende de la aprobación de nadie más. Cuando Mónica Moncada se acercó a nosotros en la subasta silenciosa, su expresión no tenía precio. Elena, dijo rígidamente, escuché sobre su cambio de circunstancias. Sí, respondí con suavidad. Es increíble lo que se puede descubrir cuando se investiga la historia familiar. Ricardo me ha apoyado mucho en mi investigación genealógica. Estoy segura de que sí. Su sonrisa era tan afilada como siempre, pero había un respeto a regañadientes debajo de la hostilidad. El dinero, estaba aprendiendo, cambiaba la forma en que la gente te veía, incluso las personas que te habían descartado como intrascendente. De hecho, intervino Ricardo, deslizando su brazo alrededor de mi cintura, Elena está pensando en invertir en desarrollo inmobiliario. Podríamos convertirnos en socios de negocios, además de otras sociedades. La implicación era clara. No solo estábamos saliendo, éramos iguales, socios en todos los sentidos de la palabra. 6 meses después, Ricardo me propuso matrimonio en la misma oficina donde una vez limpié sus ventanas. Sofía estaba allí, saltando de emoción mientras él se arrodillaba, y me ofrecía un anillo hermoso pero no ostentoso, un símbolo de amor, no una exhibición de riqueza. Elena Martínez, dijo, ¿te casarías conmigo? ¿Me permitirías ser tu socio en todas las aventuras que aún nos esperan? Dije que sí, por supuesto. Pero lo más importante, dije que sí como una mujer que sabía exactamente lo que valía, con o sin la fortuna de otra persona. Nos casamos la primavera siguiente en una pequeña ceremonia en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, con el padre Juan oficiando. Sofía fue mi dama de honor, vestida con un atuendo que costó más de lo que solía ganar en un mes, pero luciendo exactamente como la niña que siempre había conocido. Curiosa, valiente, lista para lo que viniera. Los hijos de Ricardo asistieron a la boda, sus relaciones con su padre sanando gradualmente, a medida que él aprendía a conectarse con ellos como personas, en lugar de dependientes financieros. Mi familia extendida llenó la iglesia, primos, tías y vecinos que me habían visto luchar durante años, y ahora presenciaban mi triunfo. En la recepción en el salón de la iglesia, decorado con flores que yo misma había cultivado en el balcón de nuestro apartamento, hice un brindis que había estado ensayando durante meses. Hace 5 años, dije, yo era invisible. Limpiaba ventanas, trapeaba pisos y vaciaba botes de basura, y la gente para la que trabajaba me miraba a través de mí como si fuera parte del mobiliario. Pensé que ese era mi valor, lo que podía limpiar, qué desastres podía arreglar para otras personas. Miré alrededor de la sala a rostros que me habían visto en mi punto más bajo y ahora celebraban mi punto más alto. Pero aprendí algo importante. Tu valor no se mide por cómo te ven los demás. No está determinado por cuánto dinero tienes en el banco, o qué título de trabajo está en tus tarjetas de presentación, o si alguien se da cuenta cuando entras en una habitación. Mi voz se hizo más fuerte, llevando la convicción de alguien que se había ganado cada palabra. Tu valor proviene de cómo tratas a las personas cuando nadie está mirando. Proviene de cómo crías a tus hijos y cuidas de tu familia, y muestras amabilidad a los extraños. Proviene de levantarte todas las mañanas y hacer un trabajo que te importa, ya sea limpiar ventanas o administrar millones o cualquier cosa intermedia. Levanté mi copa, mirando directamente a Sofía, que me sonreía desde la mesa principal.
Así que, brindemos por todos nosotros que alguna vez nos hemos sentido invisibles, pasados por alto o subestimados. No eres invisible. Importas. Tu historia importa. Y a veces, si tienes mucha suerte, o eres muy persistente, o ambas cosas, el mundo finalmente se da cuenta también. El aplauso fue atronador, pero lo que más me conmovió fueron las lágrimas en los ojos de las mujeres que habían vivido historias similares. Las meseras que habían montado nuestra recepción, las señoras de la iglesia que habían decorado el altar, las vecinas que habían cuidado a Sofía mientras yo trabajaba doble turno. Se vieron a sí mismas en mi viaje, y por una vez, pudieron celebrar no solo mi triunfo, sino la posibilidad del suyo propio. Mientras Ricardo y yo bailábamos nuestro primer baile como marido y mujer, pensé en la mujer que había sido 5 años antes, apenas sobreviviendo en la Roma Sur, invisible para las personas cuyas vidas limpiaba, con miedo de soñar más allá de la supervivencia. Esa mujer nunca habría creído que este momento fuera posible. Pero esa mujer también poseía todo lo que necesitaba para el viaje: resiliencia, determinación, amor por su hija y un corazón que se negaba a endurecerse a pesar de años de descarte y decepción. El dinero había cambiado mis circunstancias, pero no me había cambiado a mí. Seguía siendo la misma mujer que notaba cuando alguien necesitaba amabilidad, que trabajaba con integridad incluso cuando nadie estaba mirando, que creía que todos merecían respeto independientemente de su título de trabajo o saldo bancario. La diferencia era que ahora el mundo podía ver lo que siempre había sido verdad. Yo era digna de amor, respeto y todas las cosas buenas que la vida tenía para ofrecer. ¿Y Sofía? Mi hija hermosa y valiente estaba creciendo sabiendo que su madre era poderosa, valiosa y capaz de crear la vida que quería, en lugar de simplemente aceptar lo que el mundo le entregaba. Ese conocimiento, me di cuenta, valía más que todo el oro español que mi bisabuela había escondido en su vestido. Era un tipo diferente de herencia, la comprensión de que no importa dónde empieces, tienes el poder de escribir tu propio final. Hoy, Ricardo y yo dirigimos juntos una empresa de desarrollo inmobiliario, centrándonos en proyectos de vivienda asequible que proporcionan hogares seguros y dignos para familias trabajadoras, como la que Sofía y yo solíamos ser. Hemos creado empleos para docenas de personas, incluidas varias que comenzaron como personal de limpieza y ascendieron a puestos de gerencia. No es caridad. Es inversión en la idea de que todos merecen la oportunidad de construir algo mejor para sí mismos y sus familias. Todavía vivimos en la Ciudad de México, en una hermosa casa en la Colonia del Valle, con espacio para los amigos de Sofía y reuniones familiares, y el ocasional gato callejero que insiste en adoptar. Sofía, ahora de 13 años, habla 3 idiomas y sueña con convertirse en abogada internacional especializada en derechos de propiedad, inspirada, dice, por la lucha de su madre para reclamar la herencia familiar. A veces, cuando estoy trabajando hasta tarde en mi oficina en casa y la casa está tranquila, pienso en las mujeres que siguen siendo invisibles, limpiando oficinas después de medianoche, cuidando a los hijos de otras personas mientras se pierden tiempo con los suyos, haciendo un trabajo esencial que pasa desapercibido y subestimado. Pienso en ellas y las recuerdo de manera muy concreta. Nuestra empresa proporciona seguro de gastos médicos mayores y vacaciones pagadas a todos los empleados, incluidos los trabajadores de medio tiempo. Ofrecemos clases de idiomas y programas de educación financiera. Creamos un fondo de becas para los hijos de los trabajadores de servicios, porque todos merecen acceso a la educación independientemente del estado migratorio o saldo bancario de sus padres. Pero sobre todo, recuerdo lo que se sintió ser invisible y me aseguro de ver a los demás. La semana pasada, salía de un restaurante en la Colonia Condesa cuando noté a la mujer limpiando mesas. Ojos cansados, movimientos cuidadosos, la cualidad invisible particular que proviene de ser parte del mobiliario en las vidas de otras personas. Me recordó a mí misma hace 5 años. Disculpe, dije acercándome a su mesa. Quería decirle que hace un trabajo hermoso. La atención al detalle, la forma en que arregló esos cubiertos, es arte. Ella levantó la vista, sobresaltada.
Gracias, señora. De nada. Y quería que supiera, si alguna vez decide que quiere intentar algo diferente, aquí está mi tarjeta. Siempre estamos buscando personas que entiendan cómo se ve el trabajo de calidad. Dejé mi tarjeta de presentación en su mesa limpia y me alejé, recordando lo que se sintió cuando alguien vio potencial en mí, en lugar de solo a alguien a quien usar. Esa es la verdadera fortuna que heredé, no el oro español o las cuentas bancarias suizas, sino el conocimiento de que todos merecen ser vistos, valorados y tener oportunidades para crecer. Me preguntaste desde dónde estoy mirando y qué hora es ahora. Estoy escribiendo esto desde mi oficina en casa, donde puedo ver a Sofía haciendo la tarea en la mesa de la cocina, mientras Ricardo prepara la cena para todos nosotros. Son las 7:30 de la noche de un martes, y así es como se ve la felicidad. Momentos ordinarios hechos extraordinarios por el conocimiento de que elegimos esta vida en lugar de que fuera elegida por nosotros. Tal vez seas alguien que se siente invisible ahora mismo. Tal vez estás trabajando para personas que no dan las gracias, limpiando desórdenes que no son tuyos, preguntándote si alguien ve tu valor. Quiero que sepas, no eres invisible. Tu historia importa. Tus sueños importan. Y a veces, el final que eres lo suficientemente valiente como para escribir es incluso mejor que el que te atreviste a imaginar. ¿Alguna vez te has sentido ignorado o subestimado en tu trabajo o relaciones? ¿Has encontrado la fuerza para exigir el respeto que mereces o todavía lo estás buscando? Me encantaría escuchar tu historia en los comentarios a continuación. Cada voz importa, y cada experiencia se suma a nuestra comprensión colectiva de lo que significa luchar por la dignidad y el reconocimiento. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, deja un me gusta y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que necesitan escuchar que su valor no está determinado por la capacidad de otros para verlo. Para continuar este viaje de empoderamiento y esperanza, hemos preparado un podcast especial lleno de historias de personas comunes que crean cambios extraordinarios en sus vidas. Puedes encontrarlo haciendo clic en el enlace a tu izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Recuerda, no eres invisible, no estás solo, y tu historia aún se está escribiendo. Te veré en la próxima historia, donde exploraremos más cuentos de coraje, transformación y el poder de conocer tu valor.